Buenos días, mi nombre es Mónica de la organización de Factor Humano y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con Grupo Clave sobre reclutamiento internacional. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis plantearla a través de la sección Preguntas y Respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Y cuando abandonéis la sesión, os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completarais. Comenzamos ya presentando a la moderadora del debate, Elena Murillo, directora comercial y marketing del Grupo Clave. Elena, cuando quieras, puedes comenzar. Gracias, Mónica. Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada, como bien adelantabas, organizada por Factor Humano y Grupo Clave, bajo el título Reclutamiento Internacional, una solución ante la escasez de talento. El objetivo principal de este webinar va a ser analizar uno de los mayores desafíos, ¿no?, a los que se enfrenta hoy en día el mercado laboral actual y la mayoría de las empresas, que es la falta de profesionales cualificados. La idea no va a ser hablar del problema que todos conocemos, sino de conocer soluciones reales desde la perspectiva de diferentes profesionales, de diferentes empresas y diferentes sectores para tener una visión global, ¿vale? Personas expertas que están viviendo este problema en su día a día y que nos van a aportar pues una visión de cómo atraer, de cómo formar y de cómo consolidar el capital humano del futuro y que, sin más dilación, paso a presentaros. Vamos a contar con María Ruiz, que es responsable de atracción de talento de Mondelez, como sabéis, una multinacional dedicada a las industrias de confitería, alimentación y bebidas. Bienvenida, María. Buenos días, muchas gracias, Elena. Contaremos también con Laura Mosella, que es responsable de selección y personal de talento de Bonaria. Bonaria, como sabéis, también es una empresa del sector agroalimentario que desarrolla actividades ganaderas, industriales y comerciales para llegar al consumidor final sin necesidad de intermediarios. Buenos días, bienvenida, Laura. Hola, buenos días. En tercer lugar, contamos con Mercedes Velasco, que es responsable de selección y talento internacional de Exceltic. Exceltic es una ingeniería y consultoría que ofrece servicios de movilidad e infraestructura inteligente, industria 4.0, transición energética y transformación digital. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Buenos días, Elena. Muchas gracias por contar con nosotros. María del Rey, también contamos con ella, es responsable de talento de Arriba. Como sabéis, Arriba también es uno de los principales operadores privados de viajeros en España y que está sufriendo este reto importante de escasez de talento, principalmente en conductores. Bienvenida, María. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y por último contamos con Borja Vecino, que es líder de reclutamiento internacional de Grupo Clave. Grupo Clave es una consultora especialista en dar soluciones a las empresas en materia de recursos humanos, desde consultoría, formación y servicios jurídicos hasta selección de personal nacional e internacional, que están llevando desde hace tiempo a cabo reclutamiento en terceros países para empresas españolas. Bienvenido, Borja, buenos días. Hola, buenos días. Un placer conoceros a todos. Bueno, pues sin más vamos a empezar con la materia. Empezaremos un poquito con un bloque para analizar la realidad del mercado y ponernos en contexto. Y os hago una pregunta a todos. ¿Cómo estáis viviendo la escasez de talento en vuestro sector y en qué posiciones os está impactando más? Si os parece, pues empezamos en orden de cómo se ha ido presentando. María de Mondelez. Pues nada, yo que os puedo contar, nosotros como multinacional de alimentación nos hemos visto obligados a revisar y reformular nuestras estrategias de gestión de talento, y cuando os hablo de gestión del talento, os hablo de gestión del talento en el sentido amplio, el que tenemos dentro de casa y el que tenemos que atraer, y tenemos que trabajar, esos equipos tienen que trabajar de manera conjunta. Y hablando de adquisición de talento, la contratación internacional es uno de los pilares, porque también es parte de nuestra cultura de diversidad y cultura de desarrollo profesional. Y otro eje muy, muy importante, pues son los programas de talento joven y nuestras estrategias de employer branding muy targetizadas a esos colectivos que necesitamos. Y por deciros, las posiciones con las que más estamos sufriendo claramente son posiciones ligadas a ingeniería y operaciones en nuestras plantas, ingenieros
ingenieros de procesos, ingenieros de proyectos, de automatización, personal de mantenimiento. En la parte más comercial sí os diría que sufrimos un poco con esos perfiles híbridos, ¿no? Esos perfiles que requieren skills, marketing, ventas, finanzas y luego todas ellas ligadas a las nuevas tecnologías. Un poco por ahí van los tiros en mi Muy bien, punto de vista. María. No os aburrís desde la operativa hasta el comercial, ¿no? No. Todo el ciclo. Vale, seguimos con Laura de Bonaria. Sí, bueno, buenos días. Al final también para poneros un poco en contexto para los que no conozcáis Bonaria, nosotros estamos ubicados en la provincia de Lleida, entorno rural y también nos estamos expandiendo en Épila, Zaragoza, entonces eso también es un punto que nos dificulta un poco el tema de la atracción de talento. Aparte a nivel como empresa, pues tenemos un modelo de integración vertical completa, ¿no? Que controla todo el proceso productivo desde el campo hasta la mesa sin intermediarios y por lo tanto controlamos todo el ciclo y eso implica que necesitemos todo tipo de perfiles, ¿no? Desde el operario de producción, pasando por personal técnico, ingeniería, informática, administración y demás, todo el tema de personal de logística, gestión de tienda, pero además también somos un grupo que cuenta con otras líneas de negocio como Caixa Guisona o como una fundación, que es una residencia de gente mayor que también tiene un gimnasio, por lo tanto el abanico de perfiles que necesitamos o que incorporamos de forma continua pues es muy amplio y creo que pues bueno, al final el talento local, como he comentado antes, en un entorno así pues rural, al final a veces no es suficiente y tenemos que recurrir a otras vías como las que trataremos hoy. En referencia a la pregunta directamente, pues los perfiles que más necesitamos nosotros son operarios de producción especializados, también de personal de granja, perfiles de mantenimiento, que creo que es donde toda empresa tiene el principal dolor, técnicos industriales y también pues choferes, ¿no? En este caso. Son puestos creo que de mucha demanda, además en nuestra zona pues hay mucha competencia en este sentido y creo que a veces hay una falta un poco de encaje entre oferta, también ubicación y necesidades reales del puesto y esto pues nos dificulta diariamente poder cubrir estos perfiles en nuestra zona. Pues muchísimas gracias, Laura. Continuamos con Mercedes de Exceltic. Nosotros al ser ingeniería y consultoría de ingeniería, la escasez de talento nos impacta principalmente en perfiles técnicos senior con experiencia consolidada. eh, Podría decir de todas las ramas, de todos los sectores, ingenieros eléctricos, FPGAs. Ponemos quizás el acento también en la alta demanda de perfiles de IT avanzados, arquitectura, datos, digitalización industrial. El mayor reto al final es encontrar profesionales que tengan una horquilla de experiencia amplia y que combinen el expertise técnico con capacidad de gestión y adaptación a proyectos internacionales. Muy bien, pues continuamos, si os parece, con esta visión un poco más global con María del Rey de arriba. ¿Qué nos puedes contar, María? Pues mira, Elena, como comentabas antes, por poneros un poco en contexto, nosotros nos dedicamos al transporte público de pasajeros. En España operamos líneas urbanas, interurbanas y bueno, en nuestro grupo hay 11 países de Europa y bueno, pues para que os hagáis una idea, en Europa hay 100.000 vacantes de personal de conducción que no se cubren. Es un 10% del total y en España en concreto pues son unas 11.000 vacantes que no se cubren, 14%. Sobre todo un poco el problema está en el personal de conducción, en los electromecánicos, que es un perfil súper demandado. Y bueno, también un problema que tenemos nosotros es un poco la edad media del personal que trabaja en este sector, que un tercio tiene más de 55 años y no hay relevo generacional para este tipo de posiciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de momento en España no hemos recurrido a la vía de contratación en terceros países, pero sí que en mi grupo se está haciendo mucho en algunos países, como Croacia, como Eslovenia.
Pues muchas gracias, María. Y ahora contamos con Borja, que nos puedes dar tú, Borja, una visión un poco más global, ¿no? Creo que lo que comentaba María de arriba te suena bastante. ¿Qué nos puedes contar un poco Bueno, desde por tu lo que visión estamos de viendo, ¿no? consultor? Que la realidad de los recursos humanos han cambiado drásticamente, ¿no? En los últimos años, ¿no? Nos encontrábamos hace unos años seleccionando al mejor trabajador en una terna de candidatos muy elevada y ahora las empresas lo que nos dicen a las consultoras casi es tráeme a alguien con ganas que ya lo formamos nosotros, ¿no? Es decir, es tremendo cómo ha cambiado en tan poco tiempo el sector, ¿no? Esto además afecta ya estructuralmente a la economía, ¿no? Según datos del INE, más de 150.000 puestos de trabajo en nuestro país quedan sin cubrir por no tener la persona adecuada, ¿no? Entonces, está afectando a nuestro desarrollo económico como país. Grupo Clave, ante este reto tan importante, lo que ha decidido en los últimos años es, en aquellas posiciones donde no conseguir el talento en nuestro mercado nacional, lo traemos de fuera, ¿no? Hemos creado estructuras de selección en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina o México, que nos están ayudando a paliar esta escasez de talento que tenemos. Pues muy bien, gracias por esa visión general a todos. Lo que veo y evidentemente lo que estamos palpando en el día a día en el mercado laboral es que ya no es un problema estructural, o sea, no es un problema coyuntural, sino que es algo estructural y, como estamos viendo, intersectorial, en el que influyen varias variables. Habéis hablado de ese relevo generacional que no existe. Habéis hablado del tema, además, de las zonas rurales, ¿no? Que todavía incrementan más el problema. Hay una brecha formativa evidente entre itinerarios formativos y que irán saliendo luego más adelante. Y bueno, lo que quería seguir un poco antes de pasar al segundo bloque, y esta pregunta, por ejemplo, para María de Mondelez y para Laura de Bonaria. ¿Os está afectando esta llamada renuncia silenciosa, ¿no? ¿Cómo estáis percibiendo en vuestros equipos esto y si veis que ha empeorado en los últimos años debido a pues este gap, ¿no? Entre oferta y demanda en el mercado laboral? ¿Cómo lo veis? Sí. María. Venga, pues esta es una grandísima pregunta, porque es verdad que son distintos los indicadores que nos dan información sobre esta renuncia silenciosa. A ver, nosotros seguimos midiendo anualmente el engagement de nuestros equipos, es un eje fundamental de nuestra estrategia de people y está en los objetivos de todos nuestros managers. Y en el caso de Mondelez seguimos manteniendo unos niveles de engagement alto, pero sí que os tengo que decir que ya el año pasado incluimos una pregunta específica en nuestro survey que hacemos anualmente, y es la intención de permanencia en la organización. Con lo cual ya estamos recogiendo información directa por parte de los empleados. Tenemos otro indicador, la rotación voluntaria. Es verdad que aquí en España la mantenemos baja y específicamente en el colectivo para el que mi equipo y el que estoy dando servicio, que sería personal white collar, es personal de oficinas o lo que llamamos professional hiring. Y lo mismo ocurre con los niveles de absentismo, que es otro indicador importante, y para el colectivo al que yo doy servicio son muy, muy bajos. Sé que las plantas tienen otras realidades, sobre todo pues, con los equipos de mano de obra directa. Respecto al performance o la productividad, a veces, esto es difícil de cuantificar, sobre todo dado el contexto también económico que estamos viviendo en los últimos años y que está impactando. Y luego sí que es verdad que hay aspectos que los managers podemos vivir en el día a día, ¿no? Observar a nuestros equipos y esos comportamientos, ¿no? ¿Quién está dispuesto a dar el extra mile? ¿Quién, pues hago lo justo y necesario para que no me tires de las orejas, ¿no? Esto es algo que va por equipos. Como síntesis, perdonadme, no sé si me he extendido mucho. Nada, perfecto. Laura. Bueno, nosotros en Bonaria es verdad que no lo vemos como una ola generalizada, sino un poco pues como casos puntuales. Creo que pues el personal que se incorpora pues también pone límites antes o quiere más claridad, ¿no? En tema de funciones, en tema, bueno, un poco del desarrollo. Nosotros es verdad que
lo percibimos como esto un poco menos de iniciativa, ¿no? De cumplo con mi turno y me voy, un poco menos margen de cambios, menos participación, pero creo que es importante no mezclar conceptos, es decir, nosotros queremos que poner límites y pedir claridad en el día a día pues no es descompromiso, incluso es sano, pero nos empieza a preocupar cuando hay algunas personas que tienen un poco esta apatía constante, ¿no? O esta desconexión de equipo. Creo que no es que haya empeorado en los últimos años, simplemente pues que ahora pues, se ha hecho un poco más visible y creo que, como ha comentado María, al final tenemos que tener unos indicadores que hagan que como empresa actuemos, ¿no? Pues escuchar, observar pues estas encuestas de clima, el NPS, un poco ciertas cosas que vamos haciendo durante el año pues para detectar estos casos y poder incidir. Pero repito, no creo que sea una ola generalizada, sino que quizás son como puntuales. Bueno, me alegra oír eso. Mercedes, no sé si tienes algo que apuntar en este tema. Nuestra renuncia no es silenciosa. Lo comentaba con una compañera, la realidad es que hay muchísima demanda de perfiles de ingeniería ahora mismo. En España se está realizando ingeniería para el resto del mundo y la competitividad es altísima. Al final, el atractivo de los proyectos pesa mucho y hay una renuncia que es necesario frenar, pero al final la frenamos escuchando, intentando escuchar a los miembros del equipo e intentando diferenciarnos a través pues, del acompañamiento y del valor humano. Está claro que eso que empezábamos el webinar hablando un poco de esa escasez de talento, ¿no? Pero evidentemente otro de los retos hoy en día es la dificultad para fidelizar ese talento, pues depende de diferentes causas, pues de la competitividad, del número de oferta frente a demanda y bueno, también muchas veces esa causa también de las nuevas generaciones, ¿no? Que ven un poco otras condiciones laborales poco atractivas en determinados sectores. Entonces, bueno, gracias por compartir esos tips para que nos sirvan para otras empresas. Vamos a cambiar ahora de tercio y vamos a abrir un segundo bloque en el que vamos a hablar de reclutamiento internacional, que es un poco pues lo que el grosso de este webinar, ¿no? Como solución. Y os lanzo también una pregunta ahora a todos. ¿Vuestras plantillas ya son plantillas multiculturales? ¿Ya tenéis trabajadores extranjeros o estáis recurriendo a este reclutamiento internacional? Sí. Mercedes. Sí, ahora mismo el 14% de la plantilla es Celtic, es personal extranjero, bien comunitario o extracomunitario. Creemos que el talento no tiene fronteras, es decir, no solo cubrimos posiciones críticas y estratégicas para la compañía, sino que el conformar un equipo multicultural facilita el llegar a una solución innovadora, porque aporta diversas perspectivas, experiencias, diferentes enfoques y al final el análisis del proceso se enriquece, con lo cual la probabilidad de llegar a soluciones innovadoras y más completas es más alta. Está claro que en tu sector también a lo mejor es más sencillo, ¿no? Contar con talento global, pero a lo mejor vamos a tener otro punto de vista, por ejemplo, de Laura de Bonaria, que es algo como más de físico, ¿no? De tener que estar allí. ¿Cómo lo tenéis vosotros el tema de internacional? Bueno, nosotros somos multiculturales totalmente. A día de hoy, en nuestra plantilla contamos con más de 65 nacionalidades diferentes, ¿no? Somos unos 5.700 empleados y más de 2.700 personas son de procedencia extranjera. Es verdad que por nuestra ubicación, pues tradicionalmente hemos apostado por el talento local, gente que vive en la zona, independientemente de su origen, pero desde hace ya unos años esto ya no es suficiente y por eso pues hemos intensificado pues este reclutamiento en origen, ¿no? Pues para
cubrir estos perfiles más críticos. Nosotros por nuestra ubicación no tenemos la posibilidad o quizá tenemos esta presencialidad que hacen que pues, este reclutamiento internacional eh, nos obligue, ¿no? a tener que traer estas personas aquí y no dar la oportunidad de que puedan trabajar desde el origen. Entonces también nos dificulta un poco esta presencialidad, pero bueno, hace ya años que lo estamos haciendo así. Y 65 nacionalidades no son pocas, ¿eh? O sea, tenéis ahí una multiculturalidad. Sí, 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 sí. María, de Mondelez. Sí, pues nosotros somos multinacional y bueno, tener equipo multinacional y multicultural es parte de nuestro ADN. Os diré, bueno, generalmente el talento internacional que buscamos es para roles estratégicos o perfiles con unas skills muy específicas y en esos casos, siempre que es posible, movemos las posiciones donde está el talento. Y luego, muy importante para poder gestionar todo esto, contamos también con equipos de sourcing internacional que se dedican a hacer pipelining proactivo de esos perfiles críticos y crear esa conexión o ese engagement con el candidato antes de que se produzca la vacante. Y venimos operando de esta manera en los 3 últimos años, además con buenos resultados. Y luego, bueno, pues contamos también con equipos de Global Mobility, con equipos de inmigración para dar soporte y nuestros equipos de Talent Acquisition operan en distintos países con un network muy amplio y además conocen muy bien las peculiares de los distintos mercados. María, que estás hablando de perfiles, entiendo, white collar, como decías anteriormente. Para los blue collar, ¿cómo lo tenéis en vuestra empresa? Bueno, es verdad que los procesos de selección de blue collars no los llevamos desde mi equipo, se gestionan a nivel local desde cada una de las plantas de producción, pero sí que os puedo comentar por anteriores experiencias dentro de la organización que tenemos una variedad grandísima de nacionalidades dentro de la organización. Y es verdad que, bueno, en ese sentido sí que he visto situaciones en las que hemos fomentado incluso la movilidad internacional entre plantas dentro de determinadas posiciones, donde también se ha puesto al servicio del empleado los equipos de Global Mobility y el soporte para que haya esos movimientos entre plantas. Y bueno, contamos también con programas de adaptación cultural, cuando hablamos de mano de obra directa, personal que trabaja directamente en producción. Pero es verdad que todo esto se gestiona directamente o más a nivel local. En cada una de nuestras plantas. Un poco similar a lo que nos contaba Laura, ¿no? En Sí. las dos fábricas. Sí. Muy bien. María, de Arriba, ¿cómo tenéis el tema de trabajadores extranjeros en Arriba? Pues mira, nosotros aquí, curiosamente, en el caso de España, que bueno, el grueso de nuestro negocio está en Madrid, somos una plantilla bastante homogénea, la verdad, muy masculinizada además, un poco por la naturaleza de lo que ha sido el sector hasta ahora, ¿no? Y nosotros en particular en España sí que estamos haciendo más el esfuerzo ahora, en los últimos años, en atraer talento femenino y talento diverso a nuestras plantillas. Y luego en el caso de otros países, como te comentaba antes, pues bueno, allí las circunstancias son distintas. Hay que tener en cuenta que en otros países, por ejemplo, el porcentaje de personas desempleadas es muy bajo. Entonces cuesta mucho atraer personas a este sector. Y allí sí que contamos con esa selección de terceros países y países pues como Filipinas, como Nepal, pues bueno, mucha diversidad. Aquí en España, pues bueno, tenemos la suerte también de contar con muchos países de Latinoamérica con los que compartimos cultura, idioma, entonces en ese sentido, pues la verdad que más sencillo que en otros países del grupo. Claro. Eso de la cultura es importante también, ¿no? Mucho. Y que hablen el mismo idioma. Mucho. Muy bien, pues por ejemplo para Mercedes, ¿qué beneficios tiene la incorporación de perfiles de otros países más allá de cubrir vacantes?
La diversidad. Es lo que comentaba hace un momento. La diversidad. El equipo crece siendo un equipo diverso. Y aportan un background diferente, lo que aporta soluciones distintas. Es la multiculturalidad, o sea, el reclutamiento de talento internacional no aporta solamente el cubrir la necesidad técnica que tenemos muchísimas necesidades técnicas, también aporta el crecimiento del equipo. Está claro, hay estudios incluso que dicen que empresas multiculturales y que apuestan por la multiculturalidad, la diversidad, son un 30% más productivas que el resto de las empresas, ¿no? Pues por eso, porque hay diferentes puntos de vista, la creatividad incrementa y bueno, pues al final tienes ahí incrementa la productividad. Borja, para ti, ¿qué tipología de empresas, ya como tú tienes una visión un poco más global e intersectorial, qué tipología de empresas están apostando ya hoy por esta vía del reclutamiento internacional en el extranjero para empresas españolas? ¿Y qué les dirías a esas empresas que todavía ven este proceso de traer empleados del extranjero que lo ven todavía como muy complejo y les resulta como algo extraño? Bueno, la tipología de empresas, como podemos ver en el webinar, es muy diversa, ¿no? Ya este problema antes era muy específico de sectores como el naval, ahora ya es estructural totalmente, ¿no? Afecta a sectores tan estratégicos para nuestro país como puede ser la logística, como puede ser la industria, como puede ser la construcción e incluso sectores como el sociosanitario también, ¿no? Tan crítico como es. Esto nos hace que estemos ya trayendo perfiles muy diversos. Estamos trayendo desde albañiles, jefes de obra, carpinteros, soldadores, choferes de bus, choferes de tráiler, electromecánicos, que cuando empezamos con esto nunca lo pensé, pero es casi la posición estrella de toda la industria, desde el que arregla buses hasta maquinaria pesada, hasta después en la industria, industrias alimentarias como tal, el electromecánico falta en toda la economía. Entonces, también esto nos lleva a otros sectores o otras necesidades más de perfiles más elevados, médicos, ingenieros. Al final, como vemos, esto está ocupando prácticamente toda la economía del país, ¿no? También estamos trayendo ganaderos, etcétera, etcétera. Después, quiero ser muy claro, ¿no? También, es decir, las soluciones, hay más soluciones que atraer talento internacional para cubrir las necesidades que tenemos, pero son muchas de ellas a largo plazo. Por ejemplo, se ha denostado durante muchos años la formación profesional, ¿no? Es decir, en los años 80 el que iba a formación profesional era como el menos válido y ahora lo estamos pagando como país. Lo estamos cambiando poco a poco, pero esos resultados se van a ver a 10, 15, 20 años. Para el corto plazo y para conseguir un volumen alto de candidatos, pues en muchas posiciones la única manera es el reclutamiento internacional. Entonces, le diría a esas empresas lo primero, si tienen otra solución, porque si no la tienen, pues van a tener que irselo planteando. Pero dicho esto, hay que ser muy claros también. El reclutamiento internacional hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de una manera profesional y de una manera estructurada. No es lo mismo llevar a alguien de Madrid a Toledo que traértelo de otros continentes o otros países del mundo. Entonces hay que hacerlo de una manera muy, muy estructurada. Para mí hay varios puntos críticos. El primero de ellos es en qué país estás seleccionando el talento. No todos los países tienen el talento que necesita la empresa española, es decir, tienen sectores más desarrollados unos países que otros. Entonces, hay que saber dónde estás seleccionando a esa persona. Incluso también temas normativos, por ejemplo, canjear un carnet de bus, un carnet de tráiler, no es lo mismo traértelo de un país o de otro, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas influyen y hay que tenerlo muy claro cuando te aventuras a hacer selección internacional. Después, contar con recruiters que entiendan la idiosincrasia del país donde están seleccionando. No confío nada en aquellas empresas que solo hacen selección por una pantalla de Teams del personal desde España, ¿no? Creo que hay que contar con profesionales que entiendan la idiosincrasia del país donde seleccionan y también de las necesidades del cliente español, es decir, que sea gente que esté acostumbrada también al cliente español. Después, con todo eso, hay que hacer una selección muy garantista, ¿no? Creo que es importante hacer pruebas técnicas, ¿vale? No, hay que ir más allá, ¿no? Es decir, estamos moviendo personas, no estamos moviendo cajas. Entonces, hay que hacer una selección muy garantista para que el proyecto triunfe. Eso, pruebas técnicas donde validen las competencias del candidato,
pruebas clínicas con psicólogos clínicos especializados que midan capacidad de adaptación, que no tenga problemas la persona de salud mental, como puede ser depresión o ansiedad, que no tenga problemas de adicciones, porque entonces lo que nos vamos a traer es una persona que no va a triunfar, que no se va a conseguir adaptar, ¿no? Y por último, también creo que es importante, en la parte de selección hablo, contar con con que el cliente se inmiscuya mucho, ¿no? Con que se comprometa, es decir, que haya también una selección del propio candidato, no solo que lo haga la consultora o la persona especializada, sino los propios departamentos de recursos humanos de las empresas. Aquí pueden bien hacerlo, sí que hay ya esta parte, podría ser online, o también se podría hacer ya yendo a los países para pedidos grandes, ¿no? Yendo a los países de origen a ver in situ toda la operativa. Esto es por la parte de selección, pero después hay que contar también con abogados especialistas en los trámites de validación, ¿no? Los trámites de permisos de trabajo y de visado. Esto es muy importante porque hay despachos que no son especialistas y después hay problemas a la hora de tramitar esos permisos. Después hay que contar también, que para mí es una parte crítica, con un equipo de operaciones que sea capaz de acompañar durante todo el proceso tanto a candidatos como a la empresa. Cosas como a los trabajadores hay que dejarles las expectativas muy realistas, que entiendan que van a percibir, que entiendan una nómina simulada, sus nóminas no son igual que la española, qué descuentos van a tener, que no se lleven de sorpresas desagradables cuando lleguen aquí y se quieran ir. Cosas como en qué ciudad van a vivir, cuánto vale la vivienda en la ciudad donde van a estar, cuánto vale alquilar un piso, cuánto vale la cesta de la compra, es decir, que sepan qué van a percibir, pero que sepan qué van a gastar también. Y después, no es lo mismo vivir en un pueblito pues, gallego, ¿no? Por mi acento se notará de dónde soy, ¿no? Pero en un pueblo gallego que vivir en una capital como Bogotá o como Lima. No tiene nada que ver. Entonces, hay que conseguir que sus expectativas sean realistas. Y después también, cuando llegan a España, acompañar eso, como digo, a tanto a ellos como a la empresa, haciendo un seguimiento, pero haciendo cosas como ayudarles a abrir la cuenta bancaria, a conseguir tienes que tener la vivienda conseguida, tarjetas sanitarias, padrones, TIES, todo eso va a hacer que facilite mucho pues bueno, la adaptación de esa persona a la empresa, ¿no? Y ayudar y dar consejos a las empresas como, oye, formaciones como tienen que ser, etcétera, etcétera, para que los proyectos sean exitosos, ¿no? Pues muchas gracias, Borja, por esa visión un poco más global. Después de escucharos a todos, lo que está claro es que el talento ya es un tema global, que tenemos que contar con personas de todo el mundo, ¿no? Desde una forma u otra, de un sector u otro y desde posiciones pues, más operativas a lo mejor, hasta incluso más de mandos intermedios, incluso alta dirección, ¿no? Hablabas, Borja, también un poco del tema de la formación profesional, que es otra de las soluciones. O sea, formamos a la gente e intentamos que ese gap que hablábamos al principio entre itinerarios formativos y lo que realmente el mercado laboral está demandando, que hay una lucha, que también lo comentaba Borja, ¿no? De cultural en España, de eso que nos han involucrado, de que, bueno, pues es mejor estudiar una carrera universitaria que una FP, y que hoy en día pues vemos que la realidad no es esa, ¿no? No, realmente no la es, y que otros países que han trabajado mucho más esta formación profesional y la formación dual bien hecho desde el inicio, pues tienen mejores resultados que nosotros, que vamos un poco a la cola. Vamos a saltar ahora a otras medidas complementarias, ¿no? Entiendo que como responsables todos de selección de personal, pues estáis en vuestras diferentes empresas buscando otras soluciones. ¿Qué medidas estáis llevando a cabo para esto, complementarias? María de Arriba, por ejemplo. Pues mira, en nuestro caso, como te decía antes, somos un sector bastante masculinizado. Para que te hagas una idea, el número de mujeres conductoras no llega al 10% en nuestra empresa en España, y pues en ese sentido sí que estamos un poco apostando por esa línea, ¿no? De tratar de incorporar perfiles femeninos dentro de lo que es el colectivo de personal de conducción.
Y luego también no solo, digamos, a nivel selección, sino también con un partner local estamos haciendo proyectos para formar mujeres, porque claro, tienes que tener en cuenta que para que una persona trabaje como personal de conducción, tienen que tener el carnet de conducir de el CAP, etcétera, ¿no? Esto tiene un coste también elevado. Entonces, pues bueno, es una potencial barrera, ¿no? De entrada y estamos ahí colaborando con un partner local para facilitar formación y que haya mujeres que puedan trabajar en este sector. Y luego, pues también un poco la parte de fidelizar el talento, ¿no? Em, es un sector, a lo mejor el mío, que puede parecer a priori un sector pues difícil, ¿no? Pero es un sector muy estable en el que las condiciones son a lo mejor mejor de lo que la gente se puede imaginar, ¿no? Entonces estamos comunicando mucho y luego también pues a nivel interno pues implantando medidas como por ejemplo somos la empresa del sector que más porcentaje de turnos fijos tiene, que esto es muy importante para poder conciliar. Entonces también por ejemplo estamos digamos, poniendo en marcha programas de apoyo, digamos, a la salud, tanto física como mental, de nuestros empleados, porque es un trabajo muy expuesto al público. Cuando un autobús llega tarde y eso hace que tú llegues tarde al trabajo, pues bueno, los usuarios a día de hoy hay veces, ¿no? Hay situaciones complicadas, ¿no? Entonces, pues también estamos poniendo un poco a disposición programas de apoyo psicológico. Muy bien, pues veo que estáis tocando como varios palos, ¿no? Ahí, Todo lo que se todo puede, lo que sí, se puede y todo Elena. lo que se os ocurra, ¿no? Sí. Por ahí. Muy bien, empezabas con el tema de talento femenino, que entiendo que Mercedes de Exceltic, aunque es un sector totalmente diferente, pues también tiene en común eso, ¿no? Tú hablabas de un 10%, creo, María. Pues a lo mejor tú, Mercedes, también estáis un poquito más altos, pero tampoco mucho más. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo desde Exceltic, qué otras soluciones estáis llevando a cabo. Bueno, es cierto que tenemos un grueso de actividad en ingeniería industrial y tradicionalmente ha sido un sector masculino, pero se va difuminando. Afortunadamente se va difuminando porque el acceso a las carreras técnicas de ingeniería ahora mismo tiene un tanto por ciento de mujeres altísimo y eso se va traduciendo en la plantilla. ¿Cómo lo hacemos? Apostamos por el talento joven. Es la mejor forma, además, de ir incorporando y naturalizando. Apostamos por su formación, por su desarrollo y ¿qué es lo que les ofrecemos? Proyectos que resultan interesantes, proyectos que pueden cambiar el panorama, proyectos que tienen retos técnicos y al final no es solamente el talento internacional, no es solamente el talento joven, al final lo que estás haciendo es un puzzle de diversidad y que aporta soluciones. Pues muy bien, seguimos con María de Mondelez. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema, María? Vale, bueno, pues yo comentaros un poco en la línea que os decía anteriormente, ¿no? Este sourcing proactivo que hacemos, el trabajar como un headhunter dentro de la propia organización, identificando esos perfiles críticos para la organización y contactando, bueno, pues con candidatos pasivos cuando todavía no tienes esa vacante disponible, o sea, es un poco pico pala, ¿no? Y por parte de los equipos de Talent Acquisition y también por parte de los managers, ¿no? Que no nos olvidemos que son parte importante en la ecuación de atracción del talento y luego mantener a todas estas personas comprometidas, ¿no? Esperando a que les des la luz verde y decir ahora sí tengo la vacante para ti. Y bueno, nosotros también el seguir apostando por la retención del talento, guardando ese conocimiento y desarrollar el talento joven, ¿no? Esto requiere tiempo y recursos económicos si lo queremos hacer bien. Y bueno, sí, lamentablemente, y es algo que he visto en mi compañía y en muchas otras, ¿no? Muchas veces cuando nos piden recortar presupuesto, lo hacemos en aspectos o en áreas donde el impacto no se ve inmediatamente, pero creo que bueno, pues
son malas medidas, ¿no? El talento joven hay que seguir apostando por él, formarle, desarrollarle y fidelizarle, independientemente de lo que esté pasando fuera. Está claro, hay que apostar por el talento porque además, si lo nombramos muchas veces, ¿no? El talento o el Departamento de Recursos Humanos antes era como un departamento de gestión de apoyo y hoy en día es totalmente estratégico. Tiene que estar en los comités de dirección y la verdad que es algo que les preocupa cada vez más a los CEOs, con lo cual es algo en lo que realmente tenemos que invertir. Laura, queda tu punto de vista sobre este tema que estáis haciendo desde Bonaria. Bueno, nosotros, claro, para encontrar el talento fuera sí que es verdad que hacemos muchas cosas y a veces nos centramos mucho en esto. Pues tenemos diferentes escuelas de alimentación, un poco pues para formar a la gente joven de la zona que igual no tiene estudios en nuestra empresa. También pues tema hemos comentado antes que teníamos una residencia, pues otra escuela pues para gente que le guste la parte esta de cuidar gente mayor, también los formamos un poco para dar estas oportunidades a gente que no tiene pues esta formación. Luego, pues habíamos hecho también escuela de transportistas, lo que pasa que a día de hoy no lo hacemos, pero después, más que ir afuera y buscar, que es el principal problema y por eso también estamos aquí, es verdad que mirar dentro de la empresa, ver el talento que tenemos, intentar pues fidelizarlo es muy importante. Nosotros apostamos muchísimo por la formación, todo el mundo que quiera un poco pues cambiar. Su vida laboral, ¿no? Y en algo que nos encaje también a nosotros, pues les damos todas las facilidades a nivel tanto de horario, si es que quieren seguir estudiando, o a nivel incluso económico, pagamos la formación si realmente vemos que hay proyección dentro de la empresa. Después, evidentemente, a nivel de para el talento joven, pues estos planes de carrera cada vez más acurados y que esto pues también les motive y que vean esta promoción interna viable, ¿no? Que a veces se habla mucho de la promoción interna y no acaba pasando, pero poco a poco es lo que vamos un poco promocionando internamente y damos pues todas las facilidades posibles en este sentido. Eso es cierto, muchas veces tenemos el talento en casa, salimos fuera a buscarlo y resulta que empoderando a gente de dentro tienes la solución, ¿no? Muchas veces dentro de casa y no la estamos viendo. Borja, para cerrar este bloque, en Grupo Clave tenéis una fidelización del talento que traéis de fuera, extranjero, de un 95%, que son ratios brutales, ¿no? Son ratios muy buenos que ya querrían algunas empresas. ¿Cómo lo hacéis para tener esos resultados? Bueno, lo primero, para mí, cuando haces un proyecto internacional hay que ver qué se considera un éxito, ¿no? Para mí un éxito no es conseguir traer a la persona, el éxito es que se quede, ¿no? Entonces, como decía antes, hay que conseguir hacer un reclutamiento muy profesional, muy estructurado, pero aparte, por ejemplo, de todo eso que comenté antes, nosotros siempre recomendamos a las empresas coger una tipología de personas, ¿no? Es decir, que al menos el 70 o el 80% de las personas que se recluten cumplan esta casuística, que es personas de mediana edad con cargas familiares. Es decir, que lo que busquen es venir a España, buscan una vida mejor para sus familias, quieren traérselas y de quedarse durante un largo plazo en el país, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, ¿no? Ese perfil de persona sentada, con la cabeza amueblada, que tiene muy claro lo que busca para su futuro, para su yo propio y para el de su familia. Entonces, esto nos da unos éxitos, unos ratios de fidelización bastante altos. También especificar que la mediana edad en Latinoamérica empieza antes que en España, ¿no? Nuestra sociedad ha pasado de tener hijos con 21 años a salir de casa de los padres con 30, con 35 tienes tus hijos, casi eres adulto en los 40, ¿no? Que cada vez vamos sumando más décadas a esto, ¿no? Entonces, en Latinoamérica están como hace 30 años en España, que con 25 años a lo mejor ya tienes 2 hijos, ¿no? Entonces, eso lo que les hace es que tengan que asentar la cabeza, que tengan unas responsabilidades muy elevadas ya a edades más tempranas que aquí. Entonces, ese tipo de personas son las que nos gusta que sea el grueso que traemos, ¿no? Después también hay que evitar un perfil que se quiera aprovechar de nosotros, ¿no? Entonces siempre buscamos hacer cartas de compromiso, ¿vale? Es decir, oye,
con unas penalizaciones. Nosotros no cobramos nunca a los candidatos por hacer todo lo que hacemos, desde regularizar su situación, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tienen que tener un compromiso con nosotros y con nuestros clientes, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a que que las personas que vengan a quedarse, vengan de entornos además mucho más inestables que el español. Entonces, ellos ya vienen con una mentalidad de permanencia y además hay que ser realistas también, muchas veces vienen ya con la camiseta puesta, ¿no? Vienen de situaciones mucho más complejas en sus países de origen y lo que buscan es progresar. Muchas veces, aunque esto a veces no es bueno decirlo, ¿no? Pero dame las mayor de número de horas que tengas, dame trabajo, porque lo que quiero es hacer dinero y traerme a mi familia cuanto antes, ¿no? Sí que hay unos plazos legales y demás, pero ellos lo que buscan es enviar dinero primero hasta que viene su familia y después tenerlos aquí y acogerlos bien, ¿no? Entonces, este tipología de personas lo que hace es que el éxito sea muy alto, ¿no? Y no vemos lo que vemos en el mercado nacional. Yo llamo que estamos en un mercado muy, muy mercenario en muchos sectores porque por 100 euros ya se están cambiando de empresas y en cambio aquí no lo vemos, ¿no? Muy bien, Borja, pues sí, claro, es importante, ¿no? Tanto ese proceso de selección como también el onboarding, al final lo que comentabas, estamos trabajando con personas intentando mejorar sus vidas y ellos evidentemente pues eso lo aprecian. Antes de hacer un bloque final, vamos a hablar un poquito de integración y gestión de equipos diversos. Habéis hablado de varias soluciones. Evidentemente, pues aquí hay equipos multiculturales, no solo multiculturales, sino también de diferentes generaciones, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Mercedes, ¿habéis tenido que implementar medidas específicas de adaptación cultural y de relevo generacional? Bueno, como comentaba Borja, sí que el acompañamiento tiene que ser más exhaustivo. Si para cualquier persona que cambia de empleo se ve ante una situación ilusionante, también se ve ante una situación vertiginosa y más si supone una reubicación suya y de su familia. Entonces, el acompañamiento tiene que ser integral, porque no puede estar preocupado en cómo obtener la tarjeta sanitaria y al mismo tiempo estar integrándose en un nuevo equipo de trabajo y al mismo tiempo buscando colegio o guardería. Hay que quitar parte de ese estrés vital y se hace a través del acompañamiento. Es cierto que se crea una estructura para ello, una estructura informativa, una estructura humana que acompaña, pero para facilitar esa integración, para facilitar que se pongan esa camiseta, como decía Borja, al final es poner el foco en la persona. Y si esa persona está casada y tiene 2 niños, pues hay que facilitar su soporte emocional. Celtic tramita los permisos de las unidades familiares para que la reunificación familiar se pueda realizar lo antes posible. Tenéis un equipo dedicado a eso, entiendo, ¿no? O recursos dedicados a esto, claro. Y María de Mondelez, ¿cómo lo...? Pues yo qué deciros, o sea, estoy completamente de acuerdo con Mercedes, con Borja, lo habéis dicho antes, esto hay que hacerlo de una manera muy estructurada y tengo experiencias en las que nos hemos traído a fantásticos profesionales, pero la experiencia se arruinó porque el fit cultural no se manejó adecuadamente. Si vienen solos, si vienen con familia y, o sea, ya no solamente la parte personal dentro de la compañía, depende del país al que lleves al empleado, de dónde vienen, las dinámicas de trabajo en la oficina o en la planta de producción, las jerarquías, los estilos de comunicación. A veces este tipo de situaciones arruinan la experiencia y bueno, es verdad que contamos con formación específica para managers en estos casos, cuando alguien se incorpora a sus equipos, alguien de otra nacionalidad, y dentro de los programas de movilidad internacional hay recursos concretos para abordar toda esta adaptación cultural. Y respecto a los temas de relevo generacional,
internacional, vuelvo otra vez, para nosotros esos roles críticos, esas posiciones de operaciones, ingenierías, donde hay conocimientos muy, muy concretos y tenemos, pues eso, equipos muy especializados por categoría, ¿no? Yo creo que esos programas de jóvenes talentos con rotaciones, incluso movimientos internacionales en las primeras etapas de carreras son muy, muy importantes. También el fomentar dentro de nuestro contexto de compañía, fomentar la rotación entre categorías, galletas, chocolates, quesos, tener un conocimiento amplio. Os diría también temas de movimiento entre plantas y oficinas. A veces el crear ese perfil completo, redondito, como yo lo llamo, a través también de proyectos crossfuncionales, asignaciones internacionales, bueno, cada vez son más cortas, pero bueno, para proyectos específicos, ¿no? Y también formación en sesgos generacionales, ¿no? Yo creo que todavía tenemos espacio amplio en las organizaciones para trabajar en esta parte de relevo generacional. Muchas gracias. Laura de Bonaria, ¿cómo está siendo esta integración de perfiles en vuestros equipos, en vuestras plantas? Bueno, creo que al final la integración está siendo pues un proceso progresivo. Creo que podemos decir tanto como empresa como pueblo, ¿eh? La convivencia está muy trabajada, pero quizá la integración plena es todavía un poco un reto, ¿no? Y requiere pues este tiempo. Creo que en la parte de convivencia nosotros en Guisona, que es donde estamos ubicados, pues tenemos lo que llamamos un espacio de cohesión, un poco también para dar ideas si hay empresas que están en una situación similar a la nuestra, un espacio de cohesión que está formado pues por el ayuntamiento, por entidades locales, por la empresa, por representantes de diferentes comunidades y se reúnen cada ciertas, no sé si es una vez al mes o una vez cada 2 meses, un poco pues para detectar necesidades de las diferentes comunidades, se proponen actividades y también se actúa un poco pues, para mantener esta cohesión y paz social, ¿no? Porque como he comentado, nosotros en la empresa tenemos 65 nacionalidades, pero también quiere decir que a nivel de pueblo también están conviviendo, ¿no? Estas distintas nacionalidades y necesitamos esta comunicación entre empresa, pueblo, entidades, etcétera. Creemos que la integración quizá es un paso más allá, ¿no? De esta convivencia, pero muy importante, ¿no? Y cada vez hacemos como más acciones pues para entender pues tema normas, idiomas y todo un poco lo que han comentado mis compañeros, pero no tenemos que, o sea, tenemos que diferenciar esta convivencia y esta integración, aunque la integración poco a poco sí que la vamos llevando. A nivel de departamento, sí que es cierto que hacemos también formaciones y demás, pero hay mucha comunicación con el departamento de personas, un poco porque son los departamentos quien pueden detectar un poco si hay alguna alarma, ¿no? Un poco este seguimiento, acompañamiento que primero hacemos desde el departamento de personas, pero después pasa un poco a este departamento que em, hace de este seguimiento, detectar señales, un poco pues actuar rápido si ven que alguna persona que hemos traído de fuera pues no se acaba de sentir cómoda. No solamente lo que pasa dentro de la empresa, sino lo que pasa afuera y por lo tanto por eso es tan necesario esta acción que hacemos juntamente con otras entidades. Creo que a futuro estamos empezando pues, a reforzar todavía más este onboarding porque creemos que es súper necesario, un onboarding cultural. Después también creemos necesario que haya esta pareja, mentor con estas personas, un poco pues para todavía más este acompañamiento. Apoyo, diría apoyo idiomático, pero realmente nosotros las personas que traemos normalmente pues hablan español, por lo tanto eso tampoco sería un problema para nosotros. Y bueno, al final es detectar todo indicador que requiera esta actuación rápida, porque realmente el reclutamiento internacional creo que es una palanca clave, pero realmente hay mucho esfuerzo detrás por parte de la empresa y creo que si hay tanto esfuerzo detrás, también tiene que haber este esfuerzo pues para mantenerlos y que estén contentos y fidelizarlos.
Está claro que la multiculturalidad, como decíamos antes, y esta diversidad suma, pero a la vez, pues, cuando tienes 65 en una misma empresa, ¿no? 65 nacionalidades diferentes, es un reto en el que hay que tratar con un onboarding especializado. Así, muy rápido, para acabar este bloque, ir con el resumen final. María, de arriba, danos tu punto de vista un poco de cómo estáis integrando estos perfiles en vuestros equipos y... Pues bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con cosas que ya se han comentado, lo que ha comentado Borja, las compañeras, el acompañamiento integral es fundamental. Y sí que es verdad que a lo mejor en nuestra situación, pues el caso es un poco más particular, ¿no? Como os comentaban, en Croacia se recluta mucha gente de Nepal, en Eslovenia se recluta mucha gente de Filipinas y ahí lo que hay que hacer también es refuerzo de idioma, por supuesto, porque si no la integración es muy complicada, tanto en el trabajo, porque tienes que poder comunicarte mínimamente con el usuario, como dentro de los equipos, ¿no? Y luego trabajar un poco la cohesión, porque digamos, en esta casuística, ¿no? De el equipo y luego los que tú te traes de un país en particular, corres riesgo de que se genere un gueto, ¿no? O sea, y lo ves, ¿no? Que se sientan a comer por separado. Entonces, una cosa que hay que tener muy en cuenta. Entonces, pues ahí hacemos formaciones, jornadas de cohesión cultural, pues cada persona pues, que quiere participar cocina un plato típico de su país, entonces se juntan todos, o sea, un poco este tipo de cosas, ¿no? Que a veces parecen nice to have, como decíamos antes, pero que son fundamentales, porque es que si no, no se adaptan, no se adaptan. Y al final esto redunda en fracaso. Está claro. Y un fracaso es otra vez volver a empezar desde el inicio. Bueno, vamos un poquito justos de tiempo. Para finalizar, a mí me gusta siempre acabar con vuestro minuto de oro, ¿no? Vamos a hacer un recap y que cada uno en un minuto nos pueda dar un titular. Vamos a empezar por María de Mondelez. Venga, pues yo os diría que la contratación internacional no es la receta mágica. Si la hacemos hay que hacerla bien, pero sí que es una palanca dentro de una estrategia mucho más amplia de gestión del talento en las organizaciones, donde desde mi perspectiva hay que comenzar con una apuesta firme y sostenida por el talento joven, desarrollar el talento interno y tener procesos de identificación de, bueno, pues de gaps de recursos o de skills para poder tomar acción de manera proactiva. Muchísimas gracias. Sí. Laura, así en resumen. Así en resumen. Yo diría que nosotros apostamos por este reclutamiento internacional porque aporta muchas cosas positivas, aparte de cubrir pues estos perfiles críticos que necesitamos como empresa, evidentemente, pero bueno, pues esta diversidad y una cultura más abierta, pero también por si hay gente que todavía duda, ¿no? Si hacerlo o no hacerlo, también tienen que conocer pues esta cara B, ¿no? O esta implicación por parte de la empresa que al final pues se necesita mucha planificación con antelación porque la contratación internacional no es inmediata, mínimo son estos 8 o 9 meses que tienes que esperar, por tanto la planificación es indiscutible. Contar sobre todo con alguien especializado. Nosotros, por ejemplo, tenemos una persona especializada en todo el tema de la burocracia y esto nos ayuda muchísimo. Porque si no, tú lo haces una gestoría o alguien especializado o todavía tardas más o tienes incluso más problemas y sobre todo invertir mucho tiempo, tanto en hablar con los candidatos para que conozcan la cultura del pueblo, la empresa, pues como ha comentado antes Borja, ¿no? Que es una nómina, o sea, un poco todas las dudas que puedan tener o todo lo que es diferente, se les tiene que explicar antes de venir y reforzar sobre todo pues esta acogida y acompañamiento y sobre todo también tener muy claro qué perfil necesitas y dónde lo vas a buscar, porque evidentemente un mismo perfil en un país o en otro es diferente y eso también se tiene que tener Está en claro. cuenta. Muy bien, pues muchas gracias por ese resumen. Mercedes, tu turno. Nosotros participamos en muchísimos proyectos internacionales. Ahora mismo estamos presentes en más de 3.000 proyectos internacionales. Contar con talento internacional es una comunión natural. Es natural, es eficaz y es necesario ponerlo en marcha desde todos los departamentos de la empresa. Es decir,
No basta con tener un especialista para burocracia, no basta con tener especialistas en selección, tienes que formar a todos los departamentos de la empresa. El apoyo de la dirección para ello es fundamental, porque van a interactuar y efectivamente el departamento financiero, recursos humanos, los managers y el desarrollo de negocio, todos tienen que entender cuál es la idiosincrasia para que lleguemos a éxito. El talento internacional es una palanca que da soluciones. Está claro. María del Rey, para finalizar. Pues nada, para mí un poco el mensaje de que el reclutamiento en terceros países es una palanca y lo seguirá siendo. Yo creo que ya esto va a estar incorporado ya en nuestro día a día como recursos humanos y un poco aportar el punto positivo, ¿no? De que aquí en España, a nivel europeo, somos unos afortunados de tener todo ese pool que puede potencialmente de Latinoamérica con el que compartimos cultura, idioma, que se adapta con relativa facilidad siempre y cuando lo hagamos bien y con un buen partner. Y bueno, pues en ocasiones hay gente que pues está acostumbrada a trabajar con pocos recursos y que aquí luego pues hace maravillas, ¿no? Así que bueno, pues aportar un poco de esa visión un poco positiva, ¿no? De la suerte que tenemos aquí. Claro que sí. Borja. Bueno, pues yo quería resaltar, tenemos un problema en nuestro país y en Europa en general, pero hay soluciones para traer este talento desde fuera. También querría trasladar que no se asusten las empresas porque estamos aquí con 4 empresones, con profesionales enormes que lo tienen muy, muy machacado, que esto nosotros lo hacemos desde pymes hasta gran empresa, ¿vale? Podemos acompañar a estas empresas que no lo tienen tan elaborado, nosotros los acompañamos constantemente, ¿vale? Entonces, que no tengan miedo, hay una solución y creo que es una solución que hay que ir afrontando antes o después porque esto es estructural, como hemos dicho varias veces. Y creo que hay que poner en valor y muy claro que las empresas que mejor recluten y que más mantengan a su talento tendrán una ventaja competitiva enorme frente a la competencia. Por lo tanto, no sumarse a algo que ya está cada vez más presente les va a ser perjudicial. Y por último, solo un dato muy rápido. Sí que Laura, en tu zona sí que pueden ser 8 o 9 meses tener a la persona. Por suerte nosotros conseguimos mejorar los tiempos bastante en otros sitios, en 5 o 6 pueden estar, porque en este país tenemos cosas raras y cada provincia hace las cosas de manera distinta, ¿vale? Entonces, para que no se asusten nuestros oyentes, también en muchos sitios conseguimos incluso permisos en 15 días, aunque no es lo habitual, ¿vale? Pero bueno, por desgracia sí que tu zona, Laura, no es la más ágil en este punto. Bueno, pues gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Desde luego, después de escucharos, queda claro que la escasez de talento, pues evidentemente no es una cuestión de cifras, no es una cuestión de un sector, no es una cuestión de una posición, sino que tal y como habéis expuesto, es intersectorial y afecta pues desde abajo hasta arriba, ¿no? A todos los empleados. Es una cuestión de futuro que no va, pues eso, por desgracia no va a menos, sino que al revés. Yo creo que estamos viendo la punta de un iceberg que tenemos que empezar a tratar desde ya todas las empresas a poner soluciones y evidentemente pues gracias por comentar todas estas soluciones que estáis llevando a cabo, no solo reclutamiento internacional, sino pues hemos hablado de atraer talento, de formarlo, de fidelizarlo, ¿no? Desde empresas, como decía Borja, pues muy potentes, que lo tenéis muy procedimentado y pues nada, muchísimas gracias a los 5 por compartir vuestra experiencia y gracias a Factor Humano por organizar este webinar. No sé si hay alguna pregunta, nos hemos pasado 3 minutos. Mónica, no veo nada en el chat, con lo cual, si os parece, pues damos por finalizado. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Chao, chao.